Hola, hola, ya me acomodo todo y comenzamos. Hoy vamos a terminar un poquito la explicación sobre auditoría médica. Vamos a explicar rapidito con respecto a lo que fue el trabajo de la semana pasada. Espero que hayan entregado todos a tiempo, que no haya conflictos de por medio. ¿Pudieron entregar a tiempo sus trabajos? ¿Alguien tuvo alguna dificultad para la entrega? Espero que no. Bueno, vamos a iniciar, mejor dicho, vamos a hablar un poquito, explicamos lo que es auditoría médica, hicimos ya el trabajo, hicimos una introducción con respecto a este tema. Hoy vamos a abarcar un poco más, vamos a ir más allá, vamos a explicar un poquito. La auditoría, cuando nos referimos a este término, hacemos acerca de la verificación, el control. Entonces, sinónimo de auditoría va a ser control, ¿sí? Puede ser control de gestión, control de actividades, control de manejo, ya sea administrativo, recursos humanos, ¿sí? Siempre va a ser una evaluación, un control con respecto a cómo funciona la situación. Ahora, casi cuando hablamos auditoría médica, hacemos al control de la salud, de cómo funciona, ya sea un servicio, ya sea el hospital en sí, si es que hay recursos, ya sea económicos, recursos humanos. Siempre hacemos referencia al control en cuanto a las actividades, en cuanto a lo que se ofrece dentro de una institución, ¿sí? En cuanto al origen, es importante saber que esto surgió desde la época en que surgieron los primeros colegios médicos, colegios de cirujanos, colegios de clínicos, independientemente de la situación o independientemente de la profesión y especialización, empezaron a surgir auditorías para saber el nivel de control en cuanto a las actividades que se realizaban. ¿Cómo así? Les explico. Por ejemplo, un médico del ente público debería de hacer una atención médica de 20 pacientes por día, ¿sí? Es lo que la ley lo aplica, es lo que el contrato lo dice, es lo que la resolución en cuanto a su servicio lo dice. De ahí a que el médico cumpla realmente con 20 pacientes por día o no cumpla, es donde comienza a trabajar la auditoría. Se hace el control de gestión con respecto a un especialista. Pero ¿qué pasa con respecto a la auditoría médica? No solo se aplica a una persona. Comúnmente, o en su mayoría, la mayoría de las veces, cuando hay auditoría médica se aplica a todo el instituto, o sea, a todo el hospital, a todo el servicio en general, no solo a un profesional, ¿sí? Cuando aplicamos a un solo profesional ya hacemos más relación a alguna falta de atención, de repente tenemos denuncias de por medio. En esos casos, ¿no? En esos casos nosotros nos enfocamos en la auditoría médica personal, solo direccionando a una persona, ¿sí? Entonces la auditoría médica nació desde el momento en que nacieron los colegios médicos para el control de la gestión de cada uno, saber nivel de calidad de atención, cuánto tiempo se le dedica al paciente, vale la pena el tratamiento, se llega a un diagnóstico, es un diagnóstico correcto, ¿sí? Es importantísimo. A partir de ahí empezaron a surgir controles en cuanto a la gestión de cada uno, ¿sí? La auditoría médica también es conocida como evaluación médica. ¿Por qué? Porque nos sirve como crecimiento, ¿sí? Si a mí me hacen una auditoría médica por A o B motivo, siempre tiene que ser con la intención de ayudar, ¿sí? Evaluar en cuanto a mi atención, cuánto tiempo yo le estoy dedicando a mi paciente. 10 minutos, 40 minutos. Si yo dedico 10 minutos, probablemente sea insuficiente, ¿sí? Probablemente el paciente no salga satisfecho, probablemente yo no llegue a un diagnóstico correcto y al no llegar a un diagnóstico correcto no voy a llegar a un tratamiento correcto. Entonces, ahí es donde se aplica la evaluación. Si 10 minutos son pocos, vayamos a los 40 minutos recomendados. 40 minutos como mínimo para una atención personalizada, de calidad, ¿sí? Ya sea en el hospital privado, ya sea en el hospital público.
debería de hacerse una atención de por lo menos 40 minutos por paciente. ¿Se vuelve difícil? Sí, sobre todo en hospitales públicos, por la cantidad de personas. Se vuelve difícil. ¿Sí? Existe lo que es la auditoría médica interna o externa. ¿Sí? La mayoría de las veces la externa es la que va relacionada a departamentos en general. Por ejemplo, Hospital Distrital de Presidente Franco está en auditoría. Todos los servicios entran en control. Urgencias, consultorios, internación, cirugía, clínica médica, pediatría, ¿sí? Recursos humanos, administrativos, todo el hospital, todos los que forman el hospital están en auditoría. Lo mismo, el más común de todos, la causa más común por auditoría médica, farmacia. Cantidad de medicamentos, utilidad en cuanto a medicamentos. En nuestro sistema nos figura 10 medicamentos, pero en stock tenemos 6. ¿Qué pasó ahí? Se busca, se interroga, se evalúa dónde están los otros 4 medicamentos que están faltando. ¿Sí? Si no hubo un buen control o si está habiendo una mala utilización. ¿Sí? Entonces, siempre auditoría médica, su sinónimo va a ser evaluación. ¿Ok? Entonces, podemos decir que es un proceso interdisciplinario. Forman parte varias personas, varios grupos al mismo tiempo con respecto al tema. Minuto. ¿A qué nos lleva una buena auditoría médica? Primero, al buen crecimiento del personal de salud, ¿sí? El buen crecimiento del instituto. Mediante evaluaciones, nosotros vamos a ver qué tenemos que mejorar, dónde vamos a mejorar en cuanto a la atención, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente salga satisfecho en cuanto a su atención. Esa es la prioridad de todo médico, ¿sí? Que el paciente salga vivo y sobre todo satisfecho en cuanto a su atención, ¿sí? Entonces existen objetivos en cuanto a la auditoría médica. Primero, mejorar la práctica médica. Si anteriormente dedicaba 10, ahora debo dedicar 40 minutos a mi paciente, ¿sí? Ser un medio de educación continua, por supuesto. Evaluar a mi paciente, educar al paciente, qué es lo que puede comer, qué es lo que no puede comer, qué es lo que va a hacer que su glucemia aumente más aún o su presión se eleve mucho más. Educar al paciente. Y eso tiene que venir del profesional, ¿sí? Pero para que el profesional pueda enseñar, pueda tener esa capacidad de enseñanza, tiene que tener ambiente para eso, ¿sí? No puedo yo educar a mi paciente rápidamente en el pasillo, no. Lo ideal siempre es recomendado. Escritorio, consultorio, privacidad, tiempo, dedicar el tiempo necesario, ¿sí? En el hospital público normalmente se recomienda 20 pacientes por médico, bien, pero muchas veces supera esa cantidad. ¿Cómo vamos a dedicar 40 minutos por paciente sabiendo que el médico tiene 4 horas para estar dentro del hospital, para dedicarle a consultorio? En 4 horas nos vamos a atender 20 pacientes si vamos a dedicarle 40 minutos cada uno. Entonces, ahí es donde comienza el problema. Se le dedica poco tiempo al paciente, la atención es rápida, es insuficiente, el paciente sale insatisfecho, por supuesto. Por eso los hospitales públicos tienen tanto problema en cuanto a la atención, ¿sí? Y esto va a ser problema de siempre, no va a cambiar. Lastimosamente, hay, hay ajustes que no se realizan, ¿sí? Mejorar la calidad en cuanto a la atención médica, es lo que decíamos, dedicar lo que se le tenga que dedicar al paciente en un lugar seguro, tranquilo, donde estén conforme el médico y el paciente, ¿sí? Y sobre todo que sea privado, privado sobre todo. Yo no puedo hablarle a mi paciente de cómo debe de protegerse ante una enfermedad de transmisión sexual en el pasillo donde todo el mundo pueda escuchar. No puedo hablar de eso. Es algo muy privado, es algo muy particular. Yo tengo que cuidar el pudor del paciente, ¿sí? Entonces los objetivos principales son esos, ¿sí? Siempre va a ser lograr mayor eficacia, efectividad, eficiencia en cuanto al servicio. Como les decía, para tener mayor calidad en cuanto a la atención. La auditoría médica no está solo para controlar, no. La auditoría médica nos tiene que ayudar a crecer, y no solo de forma personal, sino que en conjunto, ¿sí? Tiene que ser un control óptimo, donde todo el servicio
pueda verse beneficiado. Control de la práctica del profesional médico en relación a la calidad de atención, teniendo en cuenta siempre responsabilidad del equipo, del profesional médico, del profesional en enfermería. Recursos. ¿Qué tipo de recursos? Cuando uno llega a la urgencia, haya medicamentos, haya guantes de procedimiento, suero fisiológico, por lo menos lo básico, para que eso podamos ofrecer a los pacientes, ¿sí? Que haya horario, que se respeten los horarios. ¿Qué quiere decir eso? Si el médico tiene que entrar a las 19 horas a su guardia y salir a las 7 de la mañana del día siguiente, que se respete ese horario, ¿sí? Que el profesional en sí sea honesto, honesto con el paciente, honesto con los familiares, ¿sí? Yo no puedo estar dándole a un paciente con riesgo de vida, no puedo darle tantas esperanzas sabiendo que corre alto riesgo de vida en cuanto a mortalidad, ¿sí? Yo no puedo mentir sobre su estado de salud, no puedo dar falsas esperanzas, ¿sí? Entonces es importantísimo ser honesto ante todo. Y lo más importante, la ética profesional. Aquí se aplica de vuelta a lo que decía. No puedo estar hablando de enfermedad de transmisión sexual a boca abierta, palabras fuertes, que todo el mundo escuche, con respecto a un solo paciente, ¿sí? Si yo con mi paciente confirmo que tiene VIH, yo no puedo salir a divulgar. Es algo personal, es algo del paciente. Debe de quedar entre el paciente y el profesional. Entonces, tener lo que es la ética profesional. Y esto se enseña en facultad, gente. Esto se enseña en facultad. Muchas veces dentro de la casa uno ya aprende esto, ¿sí? Es un tipo de crítica constructiva, nos tiene que ayudar a crecer, no nos tiene que, no nos tiene que estancar, no nos tiene que debilitar esa llamada de atención, siempre y cuando sean constructivas, ¿sí? En cuanto a la situación actual, lo ideal siempre es que la auditoría médica tenga su proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga un control estricto de forma mensual o de forma trimestral en cuanto a los servicios que se van ofreciendo dentro del hospital público, sobre todo. Me enfoco más en la parte pública porque estos tipos de auditorías se realizan más en el ente público, ¿sí? Normalmente la auditoría médica está conformada por un comité, ya sea abogado, médico, administrador, ¿sí? Especialistas en el área de auditoría médica, ¿sí? Si yo quiero ser auditor médico, yo tengo que tener una capacidad para poder desencadenar esa función, ¿sí? Tengo que tener la especialización en el área. No es por el hecho de que hoy quiero ser auditora y me recibí ayer y yo ya puedo estar capacitada. No, es una especialidad al final de todo, ¿sí? No existe la concientización suficiente en cuanto a la parte técnica, administrativa y médica. ¿Qué quiere decir eso? El médico nunca va a ser un buen administrador. Porque, particularmente, si yo soy administradora y yo sé que mi paciente necesita 3 sueros fisiológicos y solo tengo 2 para darle, yo voy a buscar la capacidad, la forma de poder darle 3 sueros fisiológicos a mi paciente. Por más que eso sobresalga mi presupuesto, por más que eso esté fuera de todo. Entonces siempre por eso decimos que el médico nunca va a ser un buen administrador. Para eso está el administrador realmente, el que tiene la capacidad de poder cumplir eso, que él pueda administrar, que se le pueda poner límite al médico, porque el médico en busca de mejoras para su paciente va a sobresalir hasta de su bolsillo, va a sacar para darle, ¿sí? Pero eso es algo muy, ¿cómo puedo decirle? Algo muy nuestro. El médico está preparado para eso, ¿sí? Pocos son los que se atajan ante esta situación. La misión de la auditoría médica es garantizar habilidades técnicas de los profesionales, resaltar esas habilidades técnicas, ¿sí? Si yo sé relacionarme con un paciente y tengo la intención de relacionarme con el paciente, educar al paciente, educar al paciente. Me gusta conversar con el paciente. Por lo tanto, ese es mi fuerte, esa es mi capacidad. Lo ideal es siempre tratar de resaltar qué habilidad tiene cada profesional. ¿Para qué?
para que ese profesional también se sienta capacitado, se sienta inspirado para poder dar lo mejor a su paciente, ¿sí? Entonces, por eso decimos, para lograr siempre satisfacción del paciente, ya sea en sus demandas y expectativas. ¿Qué es lo que busca el paciente? El paciente que viene con dolor a consultar es porque busca sanar ese dolor. Yo no puedo generar más dolor. Si mi paciente me dice que le duele fosa ilíaca derecha, a la simple palpación yo no puedo ir a buscar palpar más profundo y generar más dolor. No, lo ideal es calmar ese dolor, pero siempre llegando con un diagnóstico, ¿sí? Entonces siempre tratar de que vaya de la mano lo que es la satisfacción del paciente junto con el médico. Si estoy hablando muy rápido, háganme saber y les vuelvo a explicar la situación. ¿Estamos? Bueno, la auditoría cumple un ciclo que comprende desde lo que es criterio, ya sea estándares o no. Hay criterios a cumplir. Por eso decíamos 40 minutos por médico, o sea, por paciente. Bien, ministerio lo indica, ministerio lo pide. Hay reglas que deben de cumplir. Lo mismo pasa con los protocolos de salud. Si yo tengo un protocolo en cuanto a lo que yo debo de hacer con respecto a un paciente que llega a la urgencia con infarto agudo miocardio, tengo un protocolo a seguir. Estabilizar al paciente, poner oxígeno, bloqueantes, etcétera, etcétera. Por orden, ese protocolo yo no puedo saltar. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo no ponerle oxígeno a mi paciente y darle directamente su medicación. ¿Por qué? Porque prioridad es oxígeno en el paciente con infarto agudo miocardio, ¿sí? Entonces, se debe de cumplir. El protocolo está para ser cumplido. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Ministerio de Salud, el Estado, profe. Está la regla, es una ley que se debe realizar. Lo mismo pasaba poniendo de ejemplo lo que es la pandemia. Para entrar a verla a un paciente, vos, médico del área de la salud, médico, especialista, controlando pacientes con COVID, vos no podés entrar sin tu chaleco, sin tu equipo de protección. ¿Por qué? Porque un protocolo te dice que primero está tu salud, tu cuidado y después está el cuidado para el paciente. Yo no puedo exponerme, porque si yo me expongo quiere decir que probablemente yo me enferme más que mi paciente. Y si yo me enfermo más que mi paciente, yo no voy a poder sanarle a ese paciente. Entonces tengo que estar bien primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto tiene que estar bien el paciente. ¿Se entiende? En una auditoría médica lo que más evaluamos siempre va a ser la historia clínica. La historia clínica es un documento legal. Es un documento que debe estar completo, debe estar escrito, debe estar sellado y firmado por el profesional que estuvo haciendo la atención. ¿Sí? Sí, perdón. Si yo le indiqué a mi paciente que consuma en la casa paracetamol y haga un reposo de 15 días, pero yo no escribí en mi historia clínica que yo indicaba eso al paciente. Va el paciente a la casa, no toma su paracetamol, no hace su reposo, viene y fallece. ¿Sobre quién va a venir la culpa? Primero que nada, jamás va a ser frente al paciente, jamás va a ser, esa carga no va a ir sobre el paciente. ¿Por qué? Por más que el paciente sabía, tenía la indicación de que tenía que tomar su paracetamol y tenía que hacer reposo, pero no lo hizo, va a ir sobre el profesional. Se va a buscar si hubo indicación real de eso que tenía que hacer el paciente en la casa. Si eso no estaba escrito, probablemente la carga vaya sobre el profesional. Por eso es que decimos, la historia clínica es un documento legal. Lo que está escrito es lo que sirve. Lo que no está escrito no sirve. Palabra se la lleva al viento, decimos siempre. Y es cierto, yo tengo que tener un respaldo profesional y ese respaldo es mi historia clínica. Escrito el día que llegó el paciente, cuánto comenzó su cuadro, con qué medicamentos estuvo medicado el paciente, con qué dosis, cada cuánto, qué es lo que ocurrió. Todo eso debe estar registrado en mi historia clínica, firmado y sellado por el profesional, perdón, que estuvo haciendo la atención. Si no hay sello, no hay firma, no sirve esa historia clínica, ¿sí? Entonces, esto se aplica siempre, gente. Y lo que más van a necesitar ustedes como respaldo es este documento legal. Les puede meter en la cárcel como les puede sacar también, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. La importancia de coleccionar datos.
datos de filiación, nombre, apellido, edad, sexo, lugar de trabajo del paciente. ¿Para qué eso? Porque según cada trabajo también hay un cierto tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces es importante también analizar todos los datos porque de acuerdo a los datos puede haber más relación a lo que está presentando mi paciente. Si mi paciente hoy está con tos, expectoración, fiebre, y él estuvo en un entorno donde la mayoría eran infectados por TBC, probablemente mi paciente esté teniendo el mismo cuadro. Pero yo necesito saber dónde él estuvo residiendo los últimos 3 o 6 meses, o los últimos años, con quién estuvo conviviendo, ¿sí? Los últimos años, con quién estuvo conviviendo. Entonces, analizar. Importante saber dónde reside el paciente, con quiénes reside, cantidad de habitantes en esa residencia, porque probablemente si el paciente estuvo viviendo en el campo, estuvo viviendo en una sala pequeña donde habitaban 6, 8, 10 personas, por más pequeña que haya sido la sala, probablemente se haya infectado de por medio. Es importante saber. Sexo, ¿para qué? Hay enfermedades que predominan según el sexo. En mujeres hay cierto tipo de enfermedades, en los hombres cierto tipo de enfermedades, ¿sí? La edad, lo mismo, hay enfermedades que prevalecen según la edad. Entonces, todos los datos que yo pueda recabar son importantes y deben de estar registrados en la historia clínica. Principalmente si esos datos van relacionados al cuadro actual de mi paciente. ¿Entienden? ¿Me siguen? ¿Me están escuchando? Quiero saber si alguien me Sí, escucha. profe. Sí, profe. Ok, ok. Bueno, gracias. Entonces es importantísimo la recolección de datos. Esto les hablo más ya desde el punto de vista profesional, como profesional médico. Nosotros tenemos que respaldarnos de forma increíble. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, somos los más expuestos. Y el día de mañana lo serán ustedes. El médico siempre es el personal más apuntado. ¿Qué quiere decir eso? Es el personal que más está expuesto a todo, está expuesto a enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Sabemos que hay enfermedades que se pueden transmitir por una simple transfusión sanguínea, por ejemplo. Imagínense, estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a gritos, a maltratos. ¿Quién nunca en la urgencia sufrió maltratos de parte de familiares o de parte de pacientes? Entonces el médico siempre es el personal más expuesto ante cualquier tipo de situación. Por lo tanto, somos los que más tenemos que protegernos y tenemos que protegernos nosotros mismos, porque otro, lamentablemente, no nos va a proteger, ¿sí? Y siempre nuestro respaldo, repito, va a ser la historia clínica, ¿sí? Tipos de auditoría que tenemos que tener en cuenta. Existe lo que es la auditoría externa, siempre va a ser aplicado a la institución, ¿sí? Puede ser relacionado, por ejemplo, a personales que están fuera de esa institución, ¿sí? Dónde trabaja, en qué se relaciona, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Si es directamente a un profesional o si es a todo un grupo de personas, ¿sí? La auditoría interna ya es más practicada a centros hospitalarios. Una auditoría interna donde se hace control de farmacia, se hace control de insumos, ¿sí? El servicio de urgencia, cómo funciona, hay personal capacitado para el área o hay ausencia de personal, qué es lo que está ocurriendo. La más común, la que más se realiza, es la auditoría interna, ¿sí? Y muchos lo van a escuchar aún. Auditoría interna en el hospital, sí, se está haciendo un control de gestión. Y este control de gestión no es que se realiza de un día para otro, puede llevar su tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ser analizado, tiene que ser evaluado y por último tiene que llegar a la conclusión. Entonces, el servicio no es que inicia el lunes y termina miércoles, no, puede llevar semanas de auditoría, control día tras día, ¿sí? Una evolución lenta, progresiva, según los controles que se vaya a realizar. Y la mayoría de las veces suele ser por parte, auditoría médica por parte. Hoy vamos a auditar farmacias, solo farmacias, ¿sí? El día de aquí a un mes vamos a auditar solo servicios de urgencia, de cirugía, o de clínica médica, o de pediatría, urgencia ginecológica, etcétera. Se hace por parte, ¿sí? Hablamos de la auditoría de estructura,
se hace referencia ya a la estructura, la infraestructura del hospital. Son tipos de auditoría, como les digo, por parte. Vamos a analizar este servicio de urgencia, su tamaño corresponde para un servicio de urgencia o es insuficiente, ¿sí? Por eso siempre es importante analizar. Auditoría de proceso, ya se hace la evaluación de lo que se estuvo haciendo controles. Son parte por parte, se evalúa. Y por último ya es para el resultado, la conclusión de esa auditoría. Por ejemplo, necesitamos que esta urgencia se amplíe. Nos damos cuenta que 2 camillas para un servicio de urgencia y la demanda de pacientes es bastante escaso. Vamos a aplicar más camillas. Necesitamos aumentar la cantidad de camillas para que la cantidad de pacientes puedan ser subsanados con mayor facilidad. Entonces, a eso llegamos, la conclusión de esa auditoría, ¿sí? La evaluación final. La auditoría médica como herramienta de gestión. La auditoría médica, tenemos que decir que es un tipo de servicio que se ofrece de forma legal. Todo profesional debe de pasar por una auditoría, pero siempre, como decíamos al inicio, teniendo en cuenta la parte de control, ¿cómo que decíamos? Que sean críticas constructivas, que me ayuden a crecer a mí, ¿sí? Que me ayuden a crecer como profesional, para que yo pueda dar mejor atención. Yo tengo que tener recursos que me ayuden a que yo pueda resolver más fácilmente el problema de salud de mi paciente, ¿sí? Yo no puedo estar limitada con un solo fisiológico para 10 pacientes porque va a ser insuficiente. Por lo tanto, el hospital es el que tiene que proveerme a mí, encargado de la urgencia de clínica médica, tanta cantidad de suero fisiológico para que sea suficiente para los pacientes, ¿sí? Entonces eso también se aplica otra vez como análisis de gestión. El hospital es el que tiene que gestionar para que haya la cantidad suficiente de suero fisiológico para todos los pacientes, ¿sí? Aspectos normativos, tener siempre en cuenta que van a haber normas a cumplir, ¿sí? Pautas, en qué momento el médico puede tratarle al paciente, en qué momento no puede tratar, ¿sí? Un ejemplo les doy. Paciente que llega a la urgencia con dolor abdominal. Un dolor abdominal el cual nos haga suponer diferentes diagnósticos. Yo, médico, primero tengo que confirmar mi diagnóstico. Yo tengo que tener sospechas diagnósticas y luego la confirmación. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que saber si ese dolor abdominal es por apendicitis aguda o es un dolor abdominal por gastroenteritis o por colecistitis aguda. Tengo que confirmar para luego medicar a mi paciente. Yo no puedo tener un paciente que llega a la urgencia en dolor abdominal y directamente indicar analgésico. No. ¿Por qué? Porque mi protocolo me dice que si yo le doy analgésico a mi paciente sin antes tener un diagnóstico, probablemente yo le calme el dolor. Bien, voy a calmar ese dolor. El paciente va a dejar de presentar dolor. Pero lo que esté ocurriendo dentro del organismo del paciente puede estar pasando lo peor. Y hay una frase que se aplica demasiado. Después de la calma viene la tormenta. Yo calmé ese dolor, pero la infección sigue, la inflamación sigue. Probablemente cuando pase el efecto de ese analgésico, mi paciente ya haya fallecido. ¿Por qué? Porque se complicó. No hubo dolor, pero la infección siguió. Yo no identifiqué dónde estaba la lesión, yo no identifiqué dónde estaba la infección, era generalizada. Mi paciente hizo paro cardíaco, terminó. Bien, auditorio médica se da cuenta que mi error estuvo en dar analgésico al paciente antes de tener un diagnóstico. Entonces es importantísimo cumplir normas y protocolos, identificar diagnóstico para luego tratar al paciente, ¿sí? Por más que el paciente esté llorando la urgencia de dolor, yo primero tengo que tener mi diagnóstico. Lastimosamente, pero es así. Aspectos técnicos evaluativos. Todo lo que se aplique en cuanto al control, ya sean instrumentos, ya sean, podemos decir, servicios, todo lo que a mí me pueda ayudar a que yo llegue con mayor facilidad a un diagnóstico y por ende sea evaluado, ¿sí? Aspectos éticos, decíamos, el buen actuar del médico.
¿sí? El médico, el profesional de salud más expuesto, decíamos, es la persona que más bien debe de comportarse. Y no se aplica por el hecho de que el médico que tenga tatuajes, arito, el cabello largo, etc. No, no va por ahí la cosa. Porque el médico puede tener los tatuajes que quiera. Una persona normal. Pero el médico tiene que saber callar el diagnóstico de su paciente. Ahí está la ética profesional. ¿Se entiende? No va por el aspecto físico, va por lo que el médico hace. Y hablo mucho del médico porque es el personal más calificado, es el de mayor estándar, ¿sí? Pero se aplica en todos los casos. Ya sea médico, ya sea ingeniero, ya sea licenciado, todos tenemos que tener ética profesional relacionada a nuestra área. ¿Se entiende? Aspectos financieros, administrativos y del mercado. Recursos económicos, recursos en cuanto a infraestructura. Hablábamos de los sueros fisiológicos. Si mi hospital público me provee 10 sueros fisiológicos y yo tengo 10 pacientes, probablemente un suero fisiológico por cada paciente vaya. ¿Sí? Yo tengo que saber reutilizar, yo tengo que saber hacer lo que es, ¿cómo podemos decir? La redistribución de los recursos. Yo tengo que saber utilizar ese suero fisiológico para que no le falte a ninguno de los pacientes. ¿Sí? Entonces, muchas veces, si yo puedo aplicar 3 sueros fisiológicos en un paciente, si yo debo de aplicar, yo tengo que hacerlo, ¿sí? Luego ver la manera de conseguir más si es necesario, pero tener en cuenta siempre la parte de eficiencia en cuanto al actuar, ¿sí? En cuanto a lo que yo ofrezca, tiene que ser eficiente. Que no sea que el paciente solo necesitaba un suero fisiológico y yo le apliqué 3, sin necesidad, sin requerir, y sin embargo, otros pacientes quedaron sin suero fisiológico por mi mal uso. Tener en cuenta siempre eso. Aspectos docentes y de investigación. Auditoría que inculque a la educación continua. ¿Sí? Capacitaciones constantes de código rojo. ¿Código rojo qué es? Evaluación de gestantes, ¿sí? Pacientes que están corriendo riesgo de vida. ¿Cómo capacitar? Por más que el médico ya sea el especialista máximo en ginecología, obstetricia, tenemos que tener actualizaciones continuas. Por eso es que se aplica, el médico nunca deja de estudiar. Evaluaciones, capacitaciones continuas, educaciones continuas, ¿sí? Ya sean diplomados, especializaciones, charlas, todo lo que pueda ayudar al conocimiento, teniendo siempre en cuenta eso. Existen normas generales en cuanto a la parte de auditoría médica. Hay leyes, estatutos, reglamentos que deben ser cumplidos. En la auditoría médica principalmente nuestra ley, nuestro estatuto y reglamento principal va a ser nuestro protocolo a seguir. ¿Ok? No saltar ese protocolo. Tener en cuenta que por algo se realizó, quiere decir que se debe de, ya está constatado de que ese reglamento se tiene que cumplir, pues para eso está, para ser cumplido. ¿Sí? Tenemos objetivos a través de documentos, decíamos, historia clínica primerito, siempre, información contable, recursos económicos de la institución. Tenemos recursos humanos suficientes, hay recursos económicos suficientes, ok, todo eso entra en control una vez que el hospital en sí forme parte de auditoría médica. ¿Sí? Hacer lo que es la estadística en cuanto a la morbilidad. ¿Por qué los últimos 3 meses estuvieron falleciendo tanta cantidad de pacientes diabéticos? ¿Qué es lo que pasó? Se analiza descompensación del paciente, errores de parte del paciente o de parte del médico, qué es lo que ocurrió, por qué en los últimos 3 meses fallecieron tantos pacientes diabéticos. Entra en auditoría del servicio, se hace el control de estadística, qué fue lo que pasó con el paciente, qué medicamentos recibió, qué tratamiento, se le hizo su seguimiento, no se le hizo su seguimiento, tenía medicamentos o no. Todos esos son los servicios que se tienen en cuenta en cuanto a la parte de auditoría interna. ¿Ok? Porcentaje ocupacional de salas. Si tenemos 10 camas para internación y las 10 están ocupadas, ¿cuáles son los diagnósticos? ¿Necesitan realmente internación esos 10 pacientes o no? ¿Sí? Siempre analizar riesgo-beneficio en cuanto a cada paciente. Es importantísimo eso, analizar riesgo-beneficio. ¿Es conveniente que este paciente quede internado o es más conveniente que vaya a la casa a tratarse? Un paciente inmunodeprimido
con diarrea. Paciente con VIH que viene con diarrea a la urgencia. Yo preferiría tratarlo vía oral, mandarlo a la casa. ¿Por qué? Porque probablemente el paciente llegó con una gastroenteritis, pero dentro de la institución, o sea, dentro del hospital, se pegue otras enfermedades que compliquen más aún su vida y que la carga venga de vuelta sobre mí. Entonces, es siempre analizar riesgo-beneficio en cuanto al paciente. La auditoría médica debe efectuar informes, decíamos, controlar, analizar, concluir, llegar a la conclusión de la situación, qué fue lo que pasó, qué es lo que hay que mejorar y a partir de ahí las recomendaciones. Debemos de mejorar el servicio, tiempo de atención, ampliar en cuanto a tamaño, ¿sí? Necesitamos más recursos de salud. Si tenemos un médico o un enfermero, necesitamos dos médicos porque uno solo no da abasto, por ejemplo. Entonces se analiza la situación y empieza a recomendarse con tal de que se cumpla eso, ¿sí? De a poco, siempre después de la conclusión de una auditoría médica, se analiza de vuelta en cuánto tiempo se va a resolver esta recomendación que se está indicando, ¿sí? Siempre en busca de mejorar calidad en cuanto a atención médica. ¿Ok? Siempre teniendo en cuenta la calidad, es lo que buscamos principalmente. Existen normas especiales en cuanto a la auditoría médica. En primer lugar, siempre vamos a tener en cuenta la responsabilidad médica, ¿sí? El médico llega a hora, o sea, el personal de salud, vamos a hablar en general, llegan a hora, atienden la cantidad de pacientes que deben de atender, dan abasto o no, es importante analizar si un médico y un licenciado son suficientes para toda esa cantidad de pacientes o no. Probablemente no lo sean, pero es importante analizar. Tenemos reglamentos, tenemos organigramas, hay jerarquización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el encargado del área de la urgencia? ¿Quién es el que tiene que resolver situaciones? Si yo médica no estoy teniendo suero fisiológico, ¿a quién yo puedo recurrir para solicitar suero fisiológico porque necesito de urgencia? Yo tengo que tener a alguien, algún encargado del área que me pueda proveer eso, ¿sí? Siempre que sea funcional, que exista el área y que solucione, que es lo que buscamos, ¿sí? El expediente clínico, que es el documento que queda después de que el paciente se haya ido de alta o haya sido tratado, etcétera, es el documento que queda, porque la historia clínica pues se aplica ya sea en la urgencia o ya sea en consultorio. Son diferentes tipos de historia clínica, eso sí, son diferentes. El área de urgencia es diferente al área de consultorio, pero siempre hay un documento de por medio, ¿sí? ¿Cuál fue el motivo de consulta de mi paciente? ¿Cuál fue su diagnóstico? ¿Cuál fue su tratamiento? La historia clínica de consultorio es esa, es resumida, con los datos de filiación, por supuesto. Sin embargo, en la historia clínica de la urgencia es mucho más resumido, o sea, es mucho más detallado, mejor dicho. Día que ingresó, cuándo comenzó su cuadro, hace cuánto, qué se medicó, qué no se medicó, con quién acudió a la urgencia. Entonces, muchas veces la historia clínica de la urgencia es mucho más larga, más datos a ser llenados, más completo, ¿sí? Entonces, siempre analizar en qué servicios nos encontramos para dar la mejor calidad en cuanto a atención, sobre todo. Hoy día se ejemplifica formatos. Siempre nuestro formato va a ir encabezado por la historia clínica. ¿Cuál es el motivo de consulta del cual el paciente acudió? ¿Qué fue lo que le motivó a consultar, ya sea a la urgencia o ya sea a consultorio? ¿Hay dolor, hay molestia, hay una masa palpable? ¿Qué fue lo que le motivó al paciente a consultar? ¿Sí? Entonces, nuestro motivo de consulta es el síntoma principal, eso que le llevó al paciente a consultar. Comienza el interrogatorio, datos de filiación, datos personales, antecedentes neonatológicos, un paciente que de repente nació con alguna malformación, alguna patología, ¿sí? ¿Fue prematuro, no fue prematuro? Enfermedades anteriores relacionadas al motivo de consulta, por ejemplo. Paciente que llega con dolor en epigastrio y hace 3 meses ya presentó el mismo cuadro. ¿Cuál fue el diagnóstico anterior? Y si tiene relación con este diagnóstico probable actual. Siempre teniendo en cuenta eso. Enfocarnos en enfermedades anteriores relacionadas al motivo de consulta actual. ¿Ok? Historia traumática quirúrgica. ¿Algún antecedente quirúrgico en cuanto al paciente?
cesáreas, colestetomías, cuántas cesáreas tuvo el paciente, hace cuánto, cada cuánto, todo eso va ejemplificado en la historia clínica, ¿sí? Hábitos, hábitos en cuanto al consumo de alcohol, comida grasa, frutas, vegetales, consume o no consume el paciente. Dieta, rico en carbohidratos, rico en proteínas, dependiendo de cada tipo de dieta que exista, puede haber un antecedente o puede haber una complicación y una relación directa con el motivo de consulta, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que llega con diarrea. Diarrea por consultorio, ok. Interrogando, me doy cuenta que había sido ese paciente, estuvo consumiendo diuréticos, estuvo consumiendo laxantes. Por supuesto que va a ir relacionado a ese motivo de consulta actual. ¿Se entiende? Entonces, siempre analizar. Historia ocupacional, ¿en qué trabaja el paciente? Decíamos, importante. ¿Por qué? Porque hay trabajos que van relacionados a la enfermedad también. Interrogatorios, aparato y sistema, hacer lo que es la evaluación física por aparato y sistema. Por más que el dolor del paciente sea dolor abdominal, yo no puedo dejar de hacer un chequeo general en el paciente. Cabeza, cuello, miembros, ¿sí? Pero siempre enfocándome en mi motivo de consulta actual, por supuesto. Tratamientos que siguió el paciente en la casa, qué tipo de tratamiento, qué dosis, se realizó análisis, no se realizó. Ahora vamos a realizar, ejemplificar qué es lo que realizamos, qué es lo que solicitamos, ¿sí? Signos vitales del paciente, está taquicárdico, está hipotenso, está hipertenso, o sea, está con presión alta, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Analizar, escribir y sobre todo dejar una constancia de lo que está ocurriendo con el paciente. Hacemos lo que es el resumen del cuadro clínico, el momento en que inició, hace cuánto, cómo se dieron las cosas, ¿sí? Programa de estudio, qué es lo que vamos a pedirle al paciente, análisis de laboratorio, qué tipo de análisis, para cuándo, porque siempre tenemos que tener fecha y hora de retorno para el paciente, ¿sí? Diagnóstico, tipo de tratamiento según el diagnóstico, pronóstico de la salud, ¿sí? Si mi paciente está grave, yo tengo que hacerle saber que está grave. No puedo esconderlo, no puedo ocultarlo. Es importante siempre analizar y ser, sobre todo, como decíamos, sinceros con el paciente. A ver, cuadro clínico, decíamos, la resolución del caso, ¿sí? Según lo que el paciente refiere, siempre preguntar si no estamos conformes con la información que el paciente nos está pasando. Vamos a buscar una persona que le haya acompañado o que haya estado cerca al paciente, que nos pueda orientar o por lo menos colaborar con la información, ¿sí? Por eso es que ahí es importante, en la historia clínica sobre todo, hay una zona donde está escrito si eso que el paciente refiere merece fe o no, o sea, es de confianza o no, ¿sí? Y si es el paciente que refiere o si es un familiar, un amigo, independientemente de quién haya sido, debe estar escrito quién acompañó y quién dio los datos en cuanto al problema del paciente. Bueno. Otra cosa importante, la historia clínica tiene que ser pulcra, tiene que ser legible, se tiene que comprender. Si yo estoy haciendo una historia clínica y dejo en el departamento de clínica médica, supongamos, y viene otro médico que ahora está entrando a la urgencia y yo estoy saliendo de mi horario laboral, ese médico que está ingresando a leer mi historia clínica tiene que comprender lo que yo describí, ¿sí? Y ahí es donde va a ser la comparación. Sí, corresponde a tal diagnóstico, no corresponde, de acuerdo a su criterio, ver si es necesario solicitar más análisis o no, pero tiene que ser legible sobre todo. Por más que la letra del médico sea difícil de comprender muchas veces, tenemos que tratar de que sea lo más legible posible, para que el siguiente colega venga y comprenda lo que quisimos escribir, ¿sí? Bueno, a ver qué más. Decíamos encabezados, datos de filiación, nombre, sello, firma. ¿Hice toda mi historia clínica? Ok, sello y firmo. Responsable de la historia clínica soy yo. Responsable desde el momento que el paciente llegó a la urgencia, hice la primera atención, ese paciente es mío. Yo soy responsable directa sobre ese paciente. Soy responsable de lo que yo solicito, de lo que yo estoy dando como tratamiento, de lo que yo diagnostiqué, por lo tanto tengo que asumir esa responsabilidad.
En cuanto a la auditoría médica en sí, ya como conclusión, muchas veces se da situaciones, ¿sí? Existen escalas. La auditoría médica que fue suficiente o fue insuficiente, ¿sí? Fue adecuada a la situación en el momento que tenía que ser, fue por exceso. ¿Qué quiere decir eso? Demasiada información, suficiente información, o si se omitió alguna información. Es importante siempre analizar eso, qué tipo de información estamos teniendo, cuánto tiempo nos llevó. Por eso decíamos, la auditoría médica no puede ser fugaz, no puede ser rápido, es lento, la información es lenta, recabar datos es lento, ¿sí? Y ahí es donde sacamos la conclusión general de la historia clínica. Como decíamos, fue excelente la evaluación, no hay criterios de mejora, si hay criterios debe estar escrito, ¿sí? Si es satisfactoria la atención que se está teniendo, no hay necesidad de cambiar nada, o si es necesario reajustar algunas cosas, debe estar escrito, ¿sí? Firmado y sellado por el auditor, el que estuvo auditando, para que eso también quede como documento de que ya hubo una llamada de atención para mejorar tal servicio. Es importante realizar eso siempre. Bueno, esa es la resolución en cuanto a auditoría médica. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Auditoría médica es un tema que nos vamos a salvar con facilidad, ¿sí? Ya sea como ustedes el día de mañana como profesionales o los de ahora, los propios profesionales. Nadie se salva de eso. Siempre vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, aplicar en cuanto a atención médica, ¿sí? Bien completo, responsable y, como les decía, ética profesional sobre todo, ¿sí? Preguntas, dudas, sugerencias. ¿Alguien está? ¿No está? Son 21 participantes, aparentemente. Profe, vai No sé. deixar disponível esse slide na plataforma? Sí, creo que ya está disponible o todavía. No, todavía no está. Ahora voy a alzar el de ustedes. Sí. ¿Estamos? Bueno, si no hay. Professora, a prova vai ser baseada nessa bibliografia? Sí, todo lo que nosotros damos. A partir de la segunda parcial, todos los temas que nosotros empezamos a desarrollar quedan para la final. ¿Sí? Tá, graças. Todos los temas. A partir de la segunda parcial, los temas para adelante son para la final. Tá bem. Y siempre nos enfocamos en lo que damos en clase nada más. ¿Estamos? Certo, certo. Bueno. Si no hay más dudas, preguntas, podemos dejar por aquí. Ahora voy a alzar en la plataforma para que puedan acceder. ¿Estamos? Bueno, chicos, un placer como siempre. Nos vemos próxima semana. Buen viernes a todos. Buen fin de Gracias, semana. profe. Vale, Graças, chicos, hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta luego.